aprendido a leer la Biblia de esta manera. Todo lo que Dios dice en su palabra es una promesa. Todo lo que Él recalca respecto de lo que va a hacer en el futuro es una promesa. De tal manera que cuando Dios dice algo, Él queda comprometido con eso. Es una promesa. Así que las palabras de Pedro coinciden perfectamente con lo que estamos diciendo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios pueda llamar. Vamos a detenernos por algunos minutos en aquellas condiciones que se dieron para que el Pentecostés pudiera venir sobre los 120 que estuvieron reunidos en el aposento alto. Nos hemos preguntado qué era lo que ellos tenían y qué es lo que nosotros podemos tener y alcanzar para que podamos vivir los días de gloria que estos hermanos tuvieron al comienzo de la iglesia cristiana. A lo menos hay 4 condiciones que al observar los textos de Lucas y de Hechos se dieron en esa oportunidad. En primer lugar, hubo un profundo arrepentimiento de pecados que fueron revelados por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, hubo una obediencia total a las palabras de Jesús. En tercer lugar, hubo unanimidad de corazón entre los 120 que estuvieron reunidos por 10 días en ese aposento alto. Y en cuarto lugar, es que las condiciones anteriores provocaron una perseverante oración de estos hombres y mujeres que estuvieron ante la presencia del Señor. Quiero en esta noche meditar solamente sobre la primera, es decir, sobre el profundo arrepentimiento que ellos vivieron para que pudieran gozar de la presencia del Espíritu Santo y vivieran la promesa que el Señor les había entregado. ¿De qué debían arrepentirse las personas que escucharon el discurso de Pedro en Hechos, el capítulo 2, versículo 38? Ellos debían arrepentirse de haber desechado a Jesús como el Cristo de Dios. Ellos debían arrepentirse de haber entregado a Jesús en manos de los romanos, de haberlo llevado a la muerte. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo estaba destinado por el plan de Dios para entregar su vida por la humanidad, estos hombres y mujeres habían cometido el increíble pecado de haber negado a Jesús como el Cristo de Dios. Pedro lo señaló muy bien. Dijo en Hechos 2:22, Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, que como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por mano de hombres inicuos, crucificándolo. En el versículo 36 señala, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que la gente estaba compungida de corazón y preguntó, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, apóstoles? Pero no solamente ellos, los discípulos también tuvieron antes que vivir un tiempo de arrepentimiento y fueron severamente criticados por Jesús, por sus dudas, por la dureza de su corazón para entender el plan divino. Quiero citarles Marcos 16:14, donde el Señor les dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta misma acción se ve reflejada en Lucas, el capítulo 24, versículo 25, donde dice, entonces Jesús les dijo, ay insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Ya sabemos que Pedro también tuvo que llorar amargamente por haber negado al Señor. Pero detrás de la negación de Pedro había un pecado aún mayor. Había un pecado de orgullo, de arrogancia, de creer que él era autosuficiente y que podía entonces hacer lo que quisiera. Por eso es que en la playa, cuando conversó con Cristo, no tuvo la capacidad, el valor para decirle, te amo. Pregunta, ¿tienen los cristianos y las iglesias actuales que arrepentirse de algo? Si miramos nosotros las cartas que Jesús envió a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, veremos que la mayoría, si no todas, estaban cometiendo pecados que debían ser eliminados de su vida eclesiásticas. Algunos ejemplos. En Apocalipsis 3:3 dice, a Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. A la iglesia de Laodicea, Jesús le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Seguramente a esa iglesia, entre las muchas cosas que el Señor cita, le faltaba un celo mayor por el servicio, por la consagración, por la santidad. Le faltaba un celo mayor por Dios. Y eso no era una alternativa, sino que era un pecado del cual debían arrepentirse. A Éfeso el Señor Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Como pueden ver en estos 3 ejemplos citados, el Señor le está diciendo a iglesias que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de aquellas cosas que muchas veces no son las que más destacamos, porque al parecer los pecados que nosotros podemos destacar más no son los que más daños hacen a nuestra vida. A veces son los pecadillos, a veces son las pequeñas cosas y los detalles los que el Señor quiere que nosotros eliminemos para que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. A veces estamos como el fariseo, que al ver al publicano, él oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero este hombre estaba cometiendo 2 pecados señalados por el Señor Jesucristo al comienzo de la parábola. Primero, creerse lo suficientemente bueno y segundo, menospreciar al resto. Es impresionante, mis queridos hermanos, que haya cristianos que menosprecien a otros cristianos. Es realmente increíble que podamos encontrar incluso iglesias y pastores que menosprecien a otros pastores y a otras iglesias y los traten o crean que ellos son iglesias, hermanos o pastores de segunda, de tercera categoría, creyéndose ellos como superiores, como la iglesia, como la mejor, la que está en el top 1 de la lista del Señor. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Nos menospreciamos los unos a los otros? Muchas veces los pecados que más nosotros destacamos no son los que están molestando, sino aquellos que a veces ni siquiera alcanzamos a ver. Los cristianos que justifican no congregarse deben arrepentirse de pecar contra el cuerpo de Cristo. Porque los hermanos que no se congregan no solamente se hacen un daño a sí mismos, sino que le hacen un daño a la iglesia. Sufrimos con aquellos hermanos que no quieren congregarse. En una oportunidad me pasó en un pastorado anterior que una hermana decidió abandonar la iglesia y después de mucho tiempo en el que estuvimos orando y hablando con ella una y otra vez,
Finalmente, después de algún tiempo que había pasado, ella entonces vino arrepentida y me dijo, quiero volver a la comunión, quiero volver a la iglesia. Le dije, si tú quieres que esto suceda y quieres que la gloria del Señor descienda sobre tu vida, tienes que pedirle perdón a toda la iglesia. ¿Pero por qué? Yo no le hice ningún daño a ningún hermano, yo no pequé contra ningún hermano, simplemente yo me dejé de congregar. Ese fue tu pecado y eso nos hizo daño a nosotros. Cuando ella comprendió que este había sido un gran mal, pasó adelante en una oportunidad y dijo, hermanos, vengo delante de toda la iglesia a pedirles perdón por haberme dejado de congregar. Pero noten esto, para muchas personas esto será apenas un pequeño detalle y dirán, eso no es tan importante, ni es tan pecaminoso, ni tan grave como ser un adúltero, o ser un ladrón, o haber hecho esto y esto otro. Pero no son las cosas que nosotros recalcamos las que le hacen daño a la iglesia, sino las que el Espíritu Santo quiere demostrarnos que nos están haciendo daño. Entonces, estamos pecando contra nosotros mismos cuando dejamos de orar y de estudiar la palabra de Dios. Y noten que estoy mencionando cosas que no tienen que ver con las conductas pecaminosas, sino con aquellas cosas que dejamos de hacer. Es un pecado mayor, por ejemplo, la negligencia, porque la palabra del Señor dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. La flojera y la indiferencia son pecados grandes delante de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos consagremos al servicio, porque Dios quiere que le sirvamos de todo corazón y con toda el alma y que le amemos todos los días con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Pero cuando nosotros asomamos nuestras narices hacia la indiferencia, hacia la negligencia, hacia la pereza, entonces no es que hemos dejado de hacer algo sencillo, estamos pecando contra el Señor. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que pueden ser pequeñas, como por ejemplo no perdonar al hermano, no perdonar al papá, no perdonar a la mamá, no perdonar a un hijo. Eso es algo que Dios aborrece. El dejar de amar al esposo, a la esposa, es otra cosa que Dios desaprueba. No se trata simplemente de que no le estoy haciendo nada malo. Se trata de que no le estás haciendo lo que debieras hacer. Recuerden que los dos principales mandamientos de toda la Biblia son amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dejamos de amar, estamos pecando. Cuando no amamos, estamos pecando, porque nosotros hemos sido creados para amar. Por lo tanto, si nosotros queremos ver la gloria del Señor derramada sobre nuestras vidas, debemos arrepentirnos de aquellas cosas que el Espíritu Santo quiere alumbrar en nuestra vida. Finalmente, al leer en varias oportunidades respecto de las cosas que han ocurrido en la Universidad de Asbury, he notado cómo en muchas escenas hay arrepentimiento. Gente que pasa llorando ante el altar, derramando sus almas delante de Dios y arrepintiéndose de aquellas cosas malas que han hecho y de aquellas cosas que han dejado de hacer. Creo que Dios, para derramar su gloria y su poder, necesita ver un corazón que está humillado delante de su presencia, que acepta con simpleza, con humildad, que le hemos fallado y que busca en el perdón de Dios el ser limpio de todas aquellas cosas grandes y pequeñas que están estorbando que la presencia del Señor pueda derramarse en tu vida y en la mía y hacer que su poder pueda fluir hacia los demás. Termino contando una pequeña historia. En un derramamiento del Espíritu Santo que hubo en cierto país, un joven, al ser lleno del Espíritu Santo, lleno del gozo y del poder de Dios, en ese instante él recordó un viejo pecado que lo había acompañado durante muchos años, pero que él pensaba que era algo infantil y que no estorbaba para nada en su vida. Cuando él tenía unos 10, 12 años, entró a una tienda
vio algo que le gustó, lo tomó, se dio cuenta que el dueño no lo estaba observando y escapó. El dueño nunca supo que ese niño de 10, 12 años le había robado. No era algo grande, no era un gran delito, no se estaba convirtiendo en un delincuente. Pero cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, ese pequeño detalle asomó como una cosa impresionante en su vida y él tuvo un deseo de arrepentirse de aquello y un deseo todavía más grande de ir donde este hombre y llegó a su lugar y le dijo: usted no se debe acordar de mí ni debe recordar esta escena porque fue hace muchos años, y le contó lo que le había sucedido. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas al ver cómo un joven podía estar declarándole que le había robado apenas una pequeña cosa. Cuando él salió, iba lleno de la alegría y del gozo del Espíritu Santo, porque sentía como la limpieza, la pureza, la paz, la tranquilidad, la seguridad, todo estaba en orden dentro de su vida. Y eso sucede cuando nosotros vivimos el arrepentimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Eso sucede cuando nosotros entramos a que la luz de Dios nos ilumine y nos dejamos que sea Él quien nos pueda indicar en qué estamos fallando. Hay muchas veces que nosotros justificamos tantas cosas, hermanos. Hay tantas veces en que nosotros decimos: no, pero es que esto es infantil, esto es pequeño, esto todo el mundo lo hace. Esto no es nada, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Y debes arrepentirte. Y debes arrepentirte de corazón. A veces, ¿sabe? Tenemos que arrepentirnos de los malos pensamientos que tenemos, que no tienen que ver con el sexo o con el hacer daño a otras personas, sino simplemente el de ser pesimistas, el de ser negativos, el de ser demasiado ácidos en nuestra crítica, el de estar viendo siempre todo mal. Ese es un pecado que quizás te ha acompañado durante muchos años y debes arrepentirte de ello. Para que veas la gloria de Dios en tu vida, debes arrepentirte de todas aquellas cosas grandes y pequeñas. Un pastor dijo: durante un tiempo tuve una sensación enorme de la presencia de Dios en mi vida. En ese tiempo me dediqué a estudiar y a predicar la palabra de tal forma de que no existía para mí la televisión, ni los diarios, ni los medios de comunicación. Todo era solamente servicio y entrega al Señor. Sentía la presencia de Dios como nunca antes en mi vida. Sin embargo, en medio de toda la presencia de Dios había algo áspero. Y entonces tuvo una visión en la que él, en su vestidura blanca y resplandeciente, habían pequeñas manchas, pequeños puntos. Entonces le dijo al Señor: Señor, estoy experimentando tu presencia como nunca antes y tu luz está brillando en mi vida como no había brillado en muchos años. El Señor le dijo: así es. Él le dijo: pero mientras más brilla tu luz, puedo ver estas pequeñas cosas que están dentro de mi corazón. El Espíritu Santo le enseñó que entre más entramos a la luz del Señor, entre más nos acercamos a Cristo, entre más nos humillamos ante su presencia, comienzan a aparecer esas pequeñas cosas que Dios también quiere quitar de nosotros, que Dios también quiere limpiar con su sangre preciosa, para luego venir con su obra bendita, con su llenura, con su Espíritu Santo, para entregarnos el poder que nos ha prometido. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú estás esta noche una vez más con nosotros. Gracias por tu palabra que ha sido entregada. Gracias, Señor, porque nos instas, nos muestras que una primera condición para que el avivamiento pueda brotar en forma genuina en nuestro interior es que de verdad nos arrepintamos de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Gracias porque no hay condenación en tus labios. Tú nos quieres